Partamos de que la cultura es compleja, es decir, va a abarcar conocimientos, creencias, el arte, la moralidad, los derechos, las costumbres, en sí, los hábitos y las capacidades que el hombre va adquiriendo como un miembro de la sociedad. Y las características que presenta la cultura es que es simbólica, porque dotamos de significado a algo. Por ejemplo, una bandera blanca es símbolo de alto el fuego. Es también la cultura aprendida, porque no nacemos con cultura, sino que a lo largo de nuestra vida lo aprendemos y lo vamos incorporando, y el vehículo para que sea posible es el lenguaje. Y no olvidemos que es compartida, ya que no solo es el atributo de un individuo, sino de un grupo. A manera de ejemplo, los padres transmiten creencias, valores, etc. Un punto interesante es la clasificación que se le da a la cultura. Iniciamos desde el etnocentrismo, que es más exclusivo. Hablamos de cómo se dio la conquista del Perú, donde los españoles ignoraron y más bien impusieron su religión, su lengua y su modo vivendi, sino todo lo contrario al relativismo, que es más empática. Por ejemplo, que aquí se tendría que respetar a las personas que no consumen alcohol por motivos religiosos, culturales, entre otros. Por otro lado, tenemos a la universalidad, que como su nombre lo dice, es lo que compartimos todas las sociedades humanas. Hablamos de los mitos, las leyendas, las rutinas diarias, etc. Es así que una distinción entre la universalidad y la generalidad es que esta última es una herencia cultural. Un ejemplo es que muchas sociedades, pero no en todas, se presenta todavía la familia nuclear. Se presenta también la particularidad, que es lo característico de una cultura. Así nos se presenta aquí los patrones, que en caso peruano tenemos los carnavales, la limpia de sequía, el retuche, etc. Asimismo, los valores que actualmente son tan necesarios. Hablamos de la empatía, la justicia, la verdad, la resiliencia. La diversidad cultural es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que son propias de cada cultura. El concepto de diversidad cultural actúa también como principio de apertura y tolerancia entre etnias, lenguas, religiones, valores, cosmovisiones, etc. Es decir, un principio de apertura al contacto entre culturas sin que ninguna de ellas se presunga superioridad sobre la otra. La diversidad cultural también es consecuencia de procesos históricos, políticos, sociales y económicos que han estimulado diferentes respuestas de adaptación por parte de los pueblos. El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y del mundo. Esta variedad se remonta a lejanas épocas prehispánicas que tienen que ver con la extensión y variedad geográfica de nuestro territorio y también con los bagajes de quienes han llegado en diferentes momentos a compartir este suelo con las poblaciones originarias, como son los españoles, los africanos, los chinos, los japoneses, entre tantos otros. La convivencia con dichas culturas no ha sido siempre armoniosa. Hemos vivido la diferencia con dificultad. Un ejemplo más grande de esto es la religión, puesto que, por ejemplo, los españoles tenían la religión católica, en cambio los incas tenían la religión de adorar al dios indio. Ahora vamos a hablar sobre el patrimonio cultural, pues este es un legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras, como nuestros hijos, nietos y bisnietos. En la Convención de 1972, la UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad, como la selva de Serengeti, las pirámides de Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia, entre otros. También existen diferentes tipos como patrimonio material inmueble, patrimonio material mueble, patrimonio inmaterial, cultural subacuático, patrimonio industrial y patrimonio documental, pues los cuales permiten que sean denominados, ya que algunos se pueden trasladar, otros no, y estos pueden ser considerados como la identidad de un lugar. Ahora también tocaremos un punto muy importante, que es nuestra ciudad Arequipa histórica, pues esta fue considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO en el año 2000. Fue construida con la roca volcánica denominada sillar,
Los edificios del centro histórico de Arequipa son representativos de la fusión de las técnicas de construcción europeas y autóctonas, plasmadas en el trabajo admirable de los arquitectos y maestros de obras españoles y los albañiles criollos e indígenas. Esa función se patentiza en los robustos muros de las edificaciones, las arcadas y bóvedas, los patios y espacios abiertos y la compleja decoración barroca de las fachadas. Y podemos ver que durante esta pandemia ha habido una mejor conservación debido a los toques de queda, ya no había mucha aglomeración de la población, y esto se puede evidenciar que ha sido a favor para mantener a estas edificaciones. Ahora continuamos con un siguiente tema que es muy importante, que uno de nuestros compañeros seguirá hablando. Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. La pluriculturalidad, por un lado, llega a ser más un término descriptivo sobre alguna cultura en singular. En sí son las diversas culturas que coexisten en un determinado espacio local, regional, nacional o internacional, que no necesariamente tengan una relación social ni política o alguna convivencia entre ellos, ¿no? En otras palabras, se va a abarcar más que todo una diferenciación cultural. La multiculturalidad, más que de una coexistencia, se va a hablar de lo que es una convivencia, pero de distintas culturas en un determinado espacio geográfico, y esta va a ser la principal razón por la cual llegan a compartir ciertos vínculos o espacios sociales e interinstitucionales. Muy a diferencia de la pluriculturalidad, la multiculturalidad se va a basar en principios tales como la tolerancia o la inclusión. Ahora, la interculturalidad, más que de una coexistencia o una convivencia, viene a ser una relación de intercambio y comunicación de saberes, códigos o valores, pero de maneras igualitarias, entre grupos culturales con diferentes criterios. En Perú, por un lado, siendo un país rico culturalmente, pertenece con grandes retos para esta diversidad, porque la convivencia se ve influenciada por un rechazo entre ellas, porque aún permanece vigente lo que son las condiciones de desigualdad y las diversas formas de discriminación en la dinámica social. Muchos afirman que estos hechos discriminatorios se producen principalmente por el nivel de ingreso, la forma de hablar, la vestimenta o los rasgos físicos, incluso también el color de piel. Lo importante dentro de esta problemática actual es reconocer los derechos de las mismas personas que están justamente reconocidas dentro de lo que es nuestra Constitución del Perú. Es decir, que el Perú tiene que desarrollar una verdadera democracia a través del apoyo del Estado para que no se limiten las oportunidades de participación política o representación de los pueblos indígenas con prácticas discriminatorias.